¿Cuál es tu historia de terror con las pruebas de ADN como 23andMe? Mis padres y yo nos hicimos las pruebas de ADN y yo gestiono sus perfiles. Ambos se recibieron un mensaje de pánico de una mujer del otro lado del mundo que había coincidido como su hija. Estaba angustiada, pensando que sus padres le habían mentido durante toda su vida. Cuando inicié sesión en mi cuenta, aparecía que no tenía coincidencias de ADN con mis padres, lo cual sabía que era incorrecto. Además, el hecho de que mi madre fuera una niña pequeña cuando nació esta mujer dejaba claro que la empresa había intercambiado nuestros resultados. El servicio de atención al cliente se limitó a decir bueno y a ofrecer una nueva prueba. A mi familia le hizo gracia, pero la pobre mujer se pasó varios días asustada pensando que su vida era una mentira antes de que yo recibiera sus mensajes y respondiera. Por un momento pensé que iba a ser una situación de intercambio de bebés en un hospital. Descubrí, haciendo el ADN de Ancestry, que mi abuela paterna engañó a su marido con su médico de cabecera. También casado. Mi padre tiene hermanos y una hermana de los que nunca supo nada. Papá dice que el médico debía saberlo. Se parece exactamente a sus hermanos, y el doctor solía llamarle siempre hijo durante sus citas. Su padre, que lo crió, también debía de saberlo, porque lo trataba fatal y hacía comentarios que, sabiendo lo que sabemos ahora, nos dicen que lo sabía. O al menos lo sospechaba. Una de mis mejores amigas me llamó un día en pánico. Hizo una de esas pruebas con su padre por diversión. No es su padre. Resulta que mamá tiene muchos esqueletos en el armario. El padre biológico nunca supo que existía y estaba tan feliz de encontrarla. Ahora dudamos de que el padre de su hermana sea su padre. Solo un gigantesco efecto dominó de nada bueno. Pobre papá. El que la crió, quiero decir. Madre de mieuda, sin embargo. Una mieuda para todos los implicados. Imagínate no tener hijos y siempre quererlos, y que aparezca alguien a finales de los 50 diciendo que eres su padre desde hace 35 años. Se me rompe el corazón. Pero aparentemente es un tipo súper agradecido que se siente bendecido por tenerla ahora. Mi padre es de un país que está literalmente partido por la mitad. La mitad del país es étnicamente griega y la otra mitad es étnicamente turca. Hay una larga historia de mala sangre, y nuestra capital está dividida por la mitad. Culturalmente somos griegos, pero gracias a la impulsiva decisión de mi hermano de someterse a una prueba de ADN, descubrimos que étnicamente somos más turcos. No es una historia de terror, pero demuestra lo estúpida que es la guerra. Descubrí que mi papá no es mi padre biológico. La hermana de mi padre me regaló una prueba de ADN para las fiestas. Acabé haciéndomela y descubrí que no estaba emparentado con mi tía, es decir, que no estaba emparentado con mi padre. Pero tengo más de 10 medios hermanos con quien quiera que sea mi padre donante de esperma. Ellos me trataron de distraer durante varios meses diciendo que los resultados eran inexactos, me llamaron mentirosa, toda esta basura. Finalmente admitieron que era verdad después de más de 6 meses de mentir. Ahora tenemos una relación terrible. Tengo 2. Mi amiga sabía que era fruto de un donante de esperma. Se apuntó a una prueba de ADN y acabó descubriendo que tiene una hermanastra. Y luego otra. Y otra. Y otra más. Creo que ya tiene más de 2 docenas, y casi todas son medio hermanas, y todas se parecen mucho. Han localizado a su padre biológico, y supongo que donó esperma en varios estados a lo largo de varios años. No intentaba tener docenas de hijos intencionadamente, pero los límites que existen no lo pillaron porque se mudaba de estado. La otra es más directa. Uno de mis familiares se hizo la prueba y encontró un primo. Pero ese primo era de una madre soltera, nació en California, nosotros vivimos en el Medio Oeste, y nadie tiene ni idea de quién es su padre. Probablemente uno de mis tíos fallecidos, o algo parecido, basándome en mi historia familiar, todo el mundo engañando a todo el mundo, montones de bebés en la secundaria, niños que no saben que sus padres no son sus verdaderos padres, o niños que son criados por sus abuelos cuando su hermana es en realidad su madre. Me niego a inscribirme. Simplemente no quiero saber nada, eso solo provocaría más mieuda. La ignorancia es la felicidad. Hay varios casos de médicos de fecundación in vitro que utilizaron su propio esperma. Esperaba que esto fuera lo que estabas describiendo. Uno lo hizo en su clínica local, y todo el mundo empezó a preguntarse por qué había un montón de niños de aspecto raro que se parecían todos. El médico no era un hombre guapo. Mi mujer y yo nos hicimos las pruebas. Ella tenía unos antecedentes increíbles. Primeras naciones de Norteamérica, Sudamericana, Portugal y toda Europa. Fue genial. Cuando me devolvieron el mío decía, eres escocés, amigo. A mi madre le hacía mucha ilusión hacer uno, quería saber de qué lugares exóticos podía ser. La respuesta, eres de donde vives actualmente. 100%. Está claro que su familia no es muy aventurera.
Yo descubrí que tenía el gen del cáncer gracias a una de estas pruebas, BRCA1, y toda mi familia también se hizo la prueba, mi hermana, mi hermano y mi padre también lo tienen. Ahora nos hacernos pruebas preventivas contra el cáncer, pero quién sabe si podría salvarnos la vida a alguno de nosotros en el futuro. En general no es una historia de terror, pero cuando me enteré me asusté mucho, porque esperaba recibir un informe entretenido y, en cambio, descubrí que tenía una enfermedad grave. Soy adoptado y quería saber quiénes son mis padres biológicos. Descubrí que mi padre biológico abusó sexualmente de los hijos de una de sus novias, y que actualmente cumple una condena de 45 años. También cometió múltiples robos a mano armada en el pasado. Además de eso, está metido en un montón de extrañas creencias de que los africanos son los verdaderos nativos americanos que utiliza para intentar salir de la cárcel. No estoy seguro de que realmente crea en todo esto, pero se hizo una prueba de ADN en primer lugar para tratar de reclamar ser nativo. Toda esa parte de mi genética está metida en cosas religiosas raras. Además, el tipo que creía que era su padre no lo es. Su madre tuvo una aventura y su verdadero padre / mi abuelo también acababa de salir de la cárcel por intento de asesinato y luego murió de COVID. Bastante seguro de que estaba en el tráfico de drogas en Miami en los años 80 también. Es seguro decir que no quiero contacto con nadie de ese lado. Mi otra mitad es nativa y las historias de horror son simplemente todos los equipos por los que pasaron en las escuelas residenciales, y literalmente fueron trasladados a territorio indio, y se les dio el apellido huérfano porque toda su familia murió. Además, mi madre biológica fue secuestrada de su familia y entregada a una familia blanca, y ninguno de sus hermanos sabe siquiera que existe. Tengo mucha suerte de no haber crecido en ese ambiente. La madre de mi esposo tuvo una aventura después del segundo hijo y acabó embarazada del tercero. Por ese motivo, su padre, el marido de su madre, no se relacionó con él como lo hizo con sus hermanos mayores, o con los 3 de su relación anterior. Era bastante obvio a medida que crecía, también, en vez de ser rubio, de ojos azules, delgado, y un alto rendimiento académico, él tenía sobrepeso con el pelo oscuro, ojos marrones, y no era tan académico como sus 5 hermanos mayores. El papá murió hace 15 años, y nunca tuvo una buena relación con mi esposo porque no le importaba invertir mucho en un niño que no era suyo. El pasado diciembre, durante mi embarazo, decidimos que era el momento de que se hiciera la prueba de ADN para tener alguna prueba en la mano antes de conectar con el amante de su madre, su supuesto padre biológico, y menos mal que lo hizo. Resulta que el padre de sus hermanos era en realidad su verdadero padre todo este tiempo. La genética es una especie de juego de azar a veces, y ese engaño fue una pista falsa total. Descubrí que mi ex novia era en realidad mi prima. En la universidad me hice DJ en la emisora de radio de los estudiantes y acabé conociéndola gracias a eso. Nos hicimos amigos casi al instante, y al cabo de unos meses se atrevió a invitarme a salir. Cuando empezamos a hablar en serio y a conocernos, cada vez encontrábamos más cosas en común. Nació en la misma pequeña ciudad, 4K personas, que mi abuela y su segundo nombre es el nombre de mi abuela. Vaya, qué coincidencia. Ambos tenemos antecedentes familiares de TLP y Raynaud. Sabremos cuidarnos mutuamente. Poniendo nuestros brazos uno al lado del otro parecían casi idénticos. Es como si estuviéramos hechos el uno para el otro. Después de un mes de hablar, me invitó a su apartamento para abrazarnos y hablar mientras ella hacía unos trabajos escolares. Las cosas se calentaron y nos estábamos besando cuando ambos tuvimos ese momento de déjà vu compartido como si esto hubiera pasado antes. Nos besamos un poco más pero no hicimos nada más antes de que ella tuviera que irse a recoger a su compañera de piso. Al día siguiente ella explotó por texto, me bloqueó en todo, básicamente, simplemente se fue de mi vida, y yo estaba tan dolido y confundido porque ella realmente me gustaba, pero ella había sido bastante inconsistente y terminó para mejor. Unos meses después, estoy hablando con mi tío antes de la cena de Navidad. Es un gran aficionado a la genealogía, y tiene cientos de años de nuestro árbol genealógico en Ancestry. Cuando me uní a la conversación estaba hablando de una tumba que visitó de algún pariente en el 1700. En ese momento no le presté mucha atención, y me limité a sorber mi bebida mientras los demás hablaban, pero al final empezó a hablar de mi abuela y sus hermanos. Estoy aprendiendo sobre mi tía abuela, y de repente me siento mal porque todo encaja. Mi tía abuela es la abuela de mi ex. Mi ex se llama como mi abuela, que es hermana de su abuela. Tenemos la misma estructura ósea y nuestras familias tienen las mismas condiciones médicas predispuestas porque son la misma familia. No me he puesto en contacto con ella para decírselo, porque, ¿cómo le das a alguien ese tipo de noticias? Ey, ¿sabes que estuvimos saliendo y casi tuvimos sexo? Pues me alegro de que no le hiciéramos porque eres mi prima, jaja. Y absolutamente nunca se lo diré a mi familia porque me parece el tipo de cosa que debería llevarme a la tumba. Pero oye, Reddit puede saberlo. No es mi historia, sino una conocida en toda Irlanda.
En los años 80, se encontró un bebé muerto en una playa del sur de Kerry. Había sido apuñalado muchas veces. Se llevó a cabo una investigación a gran escala, y se hicieron llamamientos para que la madre se presentara. En el oscuro pasado de Irlanda, hemos tratado terriblemente a las mujeres y especialmente a las madres solteras. Una mujer de la otra punta del condado fue acusada injustamente de matar al bebé y tirarlo a 3 horas de distancia. Había dado a luz a un bebé que nació muerto, y que enterraron en sus tierras de cultivo. Nuestra policía obligó a su familia a firmar confesiones falsas de que ella había matado al bebé en el sur de Kerry, aunque no fue así. En 2022, de repente, un matrimonio de mediana edad del sur de Kerry fue detenido bajo sospecha de haber matado al bebé. Su hijo, de unos 20 años, envió su ADN a un sitio de ancestría. Obtuvieron coincidencias, y una de ellas correspondía al bebé asesinado hallado en la playa. No han sido condenados, el juicio aún no se ha celebrado. ¿Cuál es tu historia de terror con las pruebas de ADN? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.